Éxodo capítulo 2, versículo 11, hermanos. Por favor, Éxodo capítulo 2, versículo 11. Y vamos a leer solo algunos versículos, que es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy, en esta noche, amén. Éxodo capítulo 2, versículo 11 al 14. Y si ya lo tienen todos, por favor, les invito a que me acompañen a leerlo. Dice la palabra del Señor: en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y lo vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Y entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Amén. Les invito a que cierren sus ojos y vamos a elevar una oración, hermanos. Bendito y glorioso Dios y Padre eterno, Señor, tú eres hermoso, tú eres glorioso, exaltado es tu nombre, Señor, y tú eres el único digno de recibir toda la exaltación y toda la gloria. Padre, en el nombre de Jesús, hoy te damos gracias porque nos concedes estar aquí en tu casa, Señor, para aprender más de tu palabra. Gracias porque nos has concedido elevar cantos de adoración a ti, Señor. Estamos agradecidos por tus misericordias, por tus bondades. Reconocemos, Señor, que sin ti somos menos que la nada. Todo lo que tenemos bueno en nuestras vidas procede de ti, Señor. Te damos gracias por la salvación. Gracias por escogernos en tu misericordia y extender tu gracia para con nosotros a través de la fe en tu amado Hijo Jesucristo. Háblanos, Señor, hoy a través de tu palabra, y que tú seas exaltado y honrado en todo, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, se pueden sentar. Y en esta tarde vamos a estar estudiando estos versículos que acabamos de leer, que viene siendo Éxodo capítulo 2, del versículo 11 al 14. Y nos habla de la continuación de la historia, en este caso de Moisés. La última vez que vimos o supimos de Moisés en la historia del Génesis fue que como bebé había sido rescatado, ¿verdad?, de las aguas del río Nilo. Su mamá, ya en desesperación, como nos enseñaron, dejó al bebé a su suerte, ¿verdad? Ya lo entregó al río tal cual el faraón había ordenado, pero después de haberlo guardado durante 3 meses, ¿verdad?, tratando de salvarlo, de darle más tiempo. Pero ahora, en el versículo 11, la historia continúa. Y es en este caso que el mismo Moisés que escribe el Éxodo, ¿ven?, el autor es el mismo Moisés, ahora sí empieza a hablar de sí mismo ya en una edad adulta. Y antes de continuar, quisiera yo compartirles una pequeña situación que me pasó en la semana. Estaba evangelizando a uno de mis compañeros, bueno, le estaba invitando, ¿verdad?, a que se arrepintiera. Ya había hablado con él en otras ocasiones y le decía: arrepiéntete, brother, necesitas a Dios. Y él me decía, ¿verdad?, así como que se reía y no entendía, ¿verdad? Y me decía: pero es que como que estoy chavo, ¿verdad? Y ¿de qué me voy a arrepentir? Y yo le explicaba, ¿verdad?, sobre el pecado, sobre la maldad que hay en cada uno de nosotros. Y luego él me decía, y me hacía esta pregunta: bueno, cuando tú te hiciste cristiano, ¿cuál fue el sacrificio más grande que tuviste que hacer como para arrepentirte? O sea, ¿qué fue el sacrificio de lo que tuviste que dejar, que te costó más dejar cuando te arrepentiste, cuando buscaste de Dios? ¿Y ustedes qué le responderían, hermanos? ¿Qué responderían ustedes si alguien les dijera que les hiciera una pregunta similar? ¿Qué diríamos? ¿El baile? ¿El alcohol? Los vicios, no sé, algún trabajo que dejamos, las amistades, la familia, ¿verdad? Renunciar a ciertas cosas.
Y en ese momento, la verdad es que yo creo que ya hacía mucho tiempo que alguien no me preguntaba algo así. Y en ese momento pude recordar, gracias a Dios, lo que dice, ¿verdad?, Pablo en una de sus cartas. Nosotros no hicimos ningún sacrificio, hermanos. El sacrificio lo hizo Jesucristo. Amén. A nosotros no nos costó absolutamente nada. Y dice Pablo, ¿verdad?, cuando recuerda todo lo que tenía, las posiciones que él tenía, siendo fariseo, siendo un judío prominente, recuerda que dice, ¿verdad?, que todo lo considera por basura. Todo, de hecho, dice más feo, ¿verdad?, en la traducción, en el idioma original, dice, todo lo considera por estiércol. Y es cierto, hermanos, que a nosotros no nos costó nada, le costó al Señor Jesucristo. Y el día de hoy, hermanos, en la primera parte vamos a ver con Moisés, y hoy quiero invitarles, porque vamos a estar intercalando entre algunas citas, no sé si me puede apoyar ahí, usted en tener a la mano el capítulo 7 de Hechos, amén, capítulo 7, versículo del 23 en adelante del libro de Hechos, no pierda Éxodo, porque vamos a estar brincando, digo, gloria a Dios, gracias a Dios que me tocó esta parte, porque ya la interpretó Esteban, y en parte también ya la interpretó el hermano del libro de Hebreos. También en Hebreos capítulo 11 se habla algo de lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Entonces vamos a estar brincando entre estas citas para conocer más detalles de la historia de Moisés. Amén. Dice en el versículo 11, en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Lo primero que notamos, hermanos, es que de la última vez que hablamos de Moisés, de la última vez que el autor nos habló de Moisés, han pasado ya una buena cantidad de años. Moisés ya no es un bebé. Ya no es ese bebé que estaba en la canasta, que fue rescatado por la hija del faraón, que fue criado por su mamá durante algunos años y luego prohijado, dice ahí la escritura. Ya ha crecido Moisés. Y aquí es en donde nos preguntamos, ¿verdad? ¿Y cuántos años tenía? ¿Cuántos años habían pasado desde ese momento hasta este punto? Ahora, de hoy en adelante, desde este punto en adelante, podríamos decir que la historia se va a enfocar más directamente en Moisés. Habíamos estado viendo el faraón y sus tretas para destruir al pueblo de Israel. Habíamos hablado también de las parteras, ¿verdad? Del temor que tuvieron de Dios. Habíamos hablado de la situación de los padres de Moisés, de hija del faraón. Pero ya de hoy en adelante, podemos decirlo que Moisés se convierte en una figura sobresaliente. Pero no debemos olvidar, hermanos, que en toda esta historia es Dios el que le da sentido, amén. Es Dios el que está haciendo todo esto, amén. El centro, el escritor, no debemos olvidar nunca este punto. El escritor del libro de Éxodo, que es el mismo Moisés, demuestra sobre todo que Dios es el centro de toda la historia. Normalmente a veces cuando estamos leyendo narrativas, perdemos esto de foco. La realidad y la esencia de todas las cosas que suceden es Dios el que le da sentido. Es Dios quien conforme a su voluntad y su gracia va haciendo todas las cosas. Y ahora sí quiero que me acompañen su Biblia a Hechos capítulo 7 versículo 23, ahí donde les había dicho que pusiéramos un paréntesis, amén. Y si alguien lo tiene, que me apoye a leerlo, por favor. Hechos capítulo 7, versículo 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Amén. Número 1, decíamos, ¿cuántos años habían pasado desde que Moisés estaba bebé hasta este punto? 40 años, casi 40 años. Digo, vaya haciéndole cuentas, porque luego más adelante se va a dar cuenta que pasa otros 40 años en el desierto, ¿verdad? Pero 40 años habían pasado desde que Moisés es rescatado del río hasta este punto. Amén. La escritura, hermanos, no nos registra nada sobre la juventud de Moisés en Egipto. No se nos da detalles de cómo vivió siendo el hijo de la hija del faraón. Pero por ejemplo Hechos capítulo 7 versículo 22 sí nos dice
que Moisés fue instruido en toda sabiduría de los egipcios y era un hombre poderoso en palabras y hechos, ¿sí? O sea, durante su estancia, durante su educación, su niñez y una buena parte de su adultez, ¿verdad? Ya siendo adulto, su juventud, la pasó siendo instruido, siendo capacitado dentro de Egipto. Se cree que Moisés había sido estudiado para ser estadista, o sea, registrar eventos, y dice aquí que era poderoso en palabras y hechos. O sea, dice un hermano, un comentarista, el hermano Eugene Carpenter, hablando sobre este tema, dice que está claro que Moisés había sido sometido a un amplio programa de formación estatal, o sea, lo habían formado los mismos egipcios. Ellos le enseñaron. Fue educado durante un periodo donde Egipto fue, digamos que tuvo muchísimo fruto literario, muchísima ciencia o literatura y tradiciones de esta gran civilización. Ese es el Moisés que estamos viendo aquí. Y de hecho, ahora quiero que vaya a su Biblia, a Hebreos 11, versículo 25. Vamos a entender quién es el Moisés que estamos viendo en este momento. En Hebreos 11, capítulo 25, si alguien lo tiene, me apoya a leerlo, por favor. Escogidos antes ser maltratados con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Amén. Dice que Moisés tuvo deleites. Moisés estaba dentro de la corte real, era el hijo de la hija del faraón. Y Moisés prácticamente disfrutó de una vida de deleites, una vida en donde todas las necesidades de sustento ya estaban resueltas. O sea, Moisés no tenía que preocuparse absolutamente de nada, a diferencia de cómo estaba el pueblo de Israel. Porque en este punto, hermanos, dice que Moisés salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Amén. El autor nos muestra, número uno, aquí usa una palabra, y a lo mejor pudiéramos pensar quién la está diciendo, el Moisés que está escribiéndolo, o estaba hablando del Moisés en ese tiempo, que les llama al pueblo de Israel sus hermanos. El hecho es que Moisés sale, ya sea que lo haya escrito Moisés ya en el Éxodo, ya después de todo esto, o el Moisés de 40 años que estamos viendo aquí, es que dice que él salió a sus hermanos. Él buscó, o más bien empezó a mostrar un aprecio hacia sus compatriotas. Y compatriotas o parientes es la palabra que se traduce aquí. Más que un hermano de sangre, está hablando de sus parientes. Él reconocía que el pueblo de Israel era su pueblo. Y en este punto sabemos y podemos entender que Moisés conocía, por lo menos, que él no era un egipcio como tal de nacimiento, sino que era parte del pueblo de Israel. Podemos entender que sabía la cultura que tenía, su herencia nacional, y posiblemente o muy seguramente, conforme a lo que vemos en el contexto, tenía fe o había sido instruido en la fe del Dios verdadero. Sabía que Egipto no era su nación. El escritor, o en esta parte el relato, no nos dice qué tanto es lo que Moisés conocía. No nos dice qué tanto es lo que él sabía. Pero el hecho es de que él busca salir con sus hermanos, dice, hacia su pueblo. Un Moisés que gozaba de deleites, que tenía todo lo que quería, que digamos tenía asegurado ya un muy buen trabajo, una excelente educación, que durante 40 años no le había faltado absolutamente nada. En este punto dice que salió. Y esta palabra, hermanos, que se utiliza aquí, conlleva la idea de dejar atrás el lugar de posición, lo que tenía, o sea, de abandonar. No solo salió a pasear, que es la primera idea que vemos, sino que el autor en este punto utiliza una palabra que después va a utilizar él mismo para referirse al Éxodo. O sea, de cierta forma, el autor, el escritor, está prefigurando, está tratando de mostrarnos a través de este juego de palabras lo que va a acontecer. O sea, Moisés comienza su éxodo, por así decirlo, en este punto, dejando la vida que conocía para salir e identificarse con sus hermanos, con sus parientes. Moisés, hermanos, sale de la comodidad de la corte
Moisés tiene el deseo en este punto, la voluntad de identificarse, de llegar a ser parte con sus hermanos, con sus compatriotas. De hecho, ahí donde lo acaba de leer la hermana, en Hebreos 11:24, nos habla de un sentimiento de querer dejar la vida que conocía con los egipcios. ¿Verdad? Dice que quiso dejar, si está aquí, dice, por la fe Moisés, Hebreos 11:24, y se rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Dice, prefiriendo dejar todos esos deleites, esa vida que tenía, para ir a sufrir con el pueblo. Y nos hace esta pregunta, hermanos, ¿qué cambió en él si durante 40 años prácticamente fue indiferente? O sea, no le había importado tanto esta situación. O sea, no estamos hablando de un Moisés de 17 años que apenas está dando cuenta, ¿verdad? Porque luego vemos en las películas, en la tele, que se enteran que son hijos adoptados, ¿verdad? Y cambian. En este punto Moisés ya está grande, ya está adulto, ha pasado ya la juventud completamente. ¿Qué cambió en él? Hechos capítulo 7, versículo 23, ahí donde estábamos. Hechos capítulo 7, versículo 23. Permítanme llegar yo también, hermanos. Nos da la respuesta. Ahí donde estábamos, Hechos capítulo 7, versículo 23 dice: cuando hubo cumplido la edad de 40 años, y fíjense bien la palabra que utiliza, este es el discurso de Esteban antes de ser apedreado, que registra Lucas en el libro de Hechos. Amén. Y dice, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. Hasta este punto, hermanos, en este momento, Moisés no tenía este sentimiento, esta identificación que ahora a los 40 años muestra, sino que la palabra que utiliza, por ejemplo, Esteban, al hablar de esto, y que registra Lucas, es sintió. Ese sintió significa surgir, brotar, le resucitó. Y de hecho la palabra, la Reina Valera dice, le vino. O sea, algo externo, algo que no produjo él mismo. Da la idea, hermanos, de que cerca de esta edad, Moisés comenzó a salir a observar a su pueblo, a sus hermanos. Y de hecho este pasaje nos narra dos de estas ocasiones. Y la pregunta aquí es, ¿por qué Moisés, hermanos, deja la vida que ha llevado de comodidades para buscar ser parte de Israel, para buscar identificarse con sus compatriotas, aún en las penas? O sea, como egipcio, hermanos, nadie le iba a decir nada. Nadie lo iba a poner a estar como esclavo. Él no era un esclavo. Él tenía todo. ¿Por qué es, hermanos, que Moisés deja toda esa vida de lujos y de comodidades para identificarse, para salir a visitar a sus hermanos, a observar, a identificarse con ellos? El escritor de Hebreos nos dice que es por la fe. Hebreos 11:24 dice, por la fe Moisés. Se confirma lo que estábamos hablando, de que de alguna manera él había recibido instrucción y un conocimiento en la fe del Dios verdadero. Y a través de esa palabra, a través de esa instrucción, no sabemos si fue su madre en los primeros años, porque realmente no nos indica mucho, podríamos pensar que sí. Hay algunos escritos que no son bíblicos que dicen, tradiciones judías, que hasta su papá fue el que le enseñó a leer. De eso no sabemos absolutamente nada. Son suposiciones, no son escritos inspirados. El hecho es que, como dice la palabra de Dios, ¿verdad? Nosotros ya conocemos Efesios 2:8, ¿verdad? Que no es por obra, sino que es un don de Dios, es un regalo de Dios. Que la fe viene por el oír y el oír de la palabra del Señor. Moisés de alguna forma conoció sobre la fe del Dios verdadero. Y en este punto Dios, como dijo Esteban, hizo que surgiera en él. Le vino ese deseo, surgió en él esa fe para tratar, o sea, para identificarse con su pueblo, para dejar todo lo que tenía.
Y por eso yo les hacía la pregunta y les contaba la historia de que, ¿qué dejamos nosotros, hermanos? Porque aquí es en donde suena de cierta forma ilógico y no hemos salido del primer versículo, ¿se dan cuenta? ¿Cómo puede un hombre que tiene todo, que tiene la vida resuelta en este mundo, de forma material, que tiene una buena posición, que tiene una vida secular garantizada, cómo puede un hombre dejar todo eso para ir a sufrir por Dios? ¿Cómo puede un hombre, hermanos, dejar este mundo y preferir a Cristo? Juan capítulo 3, versículo 6. Si gusta acompañarme, por favor. Más bien le invito a que me acompañe al capítulo 3 de Juan. Cuando el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, le dice: lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Hermanos, lo primero que vemos en estos versículos es la maravillosa y soberana obra de Dios para transformar el corazón, para regenerar la vida de una persona. Un Moisés completamente ajeno al pueblo de Israel, o vamos a decirlo así, casi completamente ajeno al pueblo de Israel, durante 40 años, de repente, dice Esteban, le viene ese sentir, ese amor, ese deseo de quererse identificar con su pueblo, de querer compartir con ellos las necesidades y las cosas. Y que dice el libro de Hebreos, escoger, dejar toda esa paz y esos deleites de este mundo por los vituperios de Cristo. Hermanos, esta es una obra maravillosa de Dios. Es Dios el que en nosotros y el que produce en cada persona conforme a su voluntad la fe verdadera. Esa es la diferencia entre aquel que tiene una religión solamente y aquel que verdaderamente ha conocido a Cristo. Hay un cambio. Ya no tiene ese deleite, ya no tiene ese deseo de seguir en las cosas de este mundo, sino que prefiere a Cristo, sin importar lo que cueste. Es tan triste, hermanos, cuando nos damos cuenta que personas que vienen a la iglesia, que están entre nosotros y les amamos, de buenas a primeras, de repente un día ya no están. ¿Y qué decimos, verdad? La expresión cristiana es: se fue al mundo. Y algunos que hasta se confunden, ¿verdad? Y dicen, perdió la salvación. No, lo triste es que jamás experimentó lo que Moisés está experimentando aquí. Que le viene a su corazón la fe verdadera, el amor por Dios, el amor y el deseo de seguir a Cristo, de seguir a Dios, de ser fiel sin importar qué. Porque es lo primero que dice: ya crecido, fue a ver a sus hermanos. Le vino, dice en Hechos, vimos que dice, le vino ese deseo. Vemos, hermanos, la sabiduría de Dios obrando. Dios tiene un plan que va a cumplir a través de Moisés. Nosotros conocemos la historia, pero en este punto es Dios el que da el primer paso. Y en la salvación siempre es Dios el que da el primer paso. Es Dios el que a través de la obra del Espíritu Santo en su palabra pone en nosotros esa fe, ese arrepentimiento. No es, hermanos, que Moisés haya dicho un día, ya no tengo ganas de estar feliz, ¿verdad? De vivir como si nada, voy a sufrir con mi pueblo. Es Dios, hermanos, el que produce esto. Examinemos cada uno nuestra vida y veamos si realmente, hermanos, con la ayuda del Espíritu Santo, analicemos y pensemos si realmente tenemos esa fe de parte de Dios, ese deseo de seguir a Cristo.
Les digo, cuando a mí, yo ya estaba estudiando desde hace días esto, y cuando ese compañero a mí me preguntó, ¿qué fue lo que más te costó? ¿Cuál fue el sacrificio? Me gustó hasta la palabra que usó. ¿Cuál fue el sacrificio que tú hiciste para seguir a Dios? Hermanos, si aún en nosotros está ese de, es que a mí todavía me cuesta. Es que sí, el sacrificio más grande que hice fue dejar esto, porque todavía quiero andar ahí. El fútbol, levantarme temprano los domingos, hacer esto, hacer lo otro, lo que usted le quiera poner nombre. Si aún, digo, y ojo, no estoy diciendo que no batallemos con nuestra carne, pero si aún hay cosas que anhelamos de este mundo, hermanos, tengamos cuidado. Porque nos podemos dar cuenta que Moisés dejó absolutamente todo por identificarse con el pueblo de Dios, con la fe en el Dios verdadero. El origen, hermanos, de la fe y de la salvación es exclusivamente Dios. Nosotros no tenemos nada, hermanos, que aportar en la salvación. Ahora, continuando para seguir, dice aquí que entonces, dice, los vio en sus duras tareas. Y ya sabemos cuáles esas duras tareas. ¿Cuáles son esas duras tareas? Esas duras cargas. En Éxodo 1, capítulo 11, versículo 11, nos dice que tenían capataces y los pusieron a trabajar construyendo ciudades, construyendo ciudades de almacenaje. En el versículo 14, el capítulo 1, nos dice que les amargaron la vida haciendo barro y siendo obligados en muchos trabajos del campo. O sea, prácticamente los esclavizaron. No tenían ningún derecho. Y dice entonces que Moisés observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Nuevamente podemos ver, hermanos, que Moisés escribe identificando, o sea, qué tan importante es para él identificarse ahora con el pueblo de Israel, que ya 2 veces les ha llamado hermanos, parientes. Ahora, en este punto vemos que el egipcio no nos da, o sea, bueno, en este caso el autor no nos da detalles si el egipcio es un soldado, si el egipcio es un capataz, si el egipcio es un dueño de esclavos. Posiblemente era un capataz porque había muchos que habían puesto para estarlos arreando. Y nos dice el versículo 24 del capítulo 7 de Hechos, que vio que era tratado injustamente. Ahí nos da Esteban un poquito más de luz. Nos dice que vio siendo a uno tratado injustamente. O sea, lo estaban golpeando a este hombre de tal manera que ni siquiera era de lo normal. A este hebreo, este egipcio, que quién sabe quién era, lo estaba golpeando a tal punto, ¿verdad? Que ya estaba casi dejándolo también medio muerto, dicen algunos comentaristas. Y el tema es que Moisés ya no era indiferente a la situación, ya había cambiado. Esa fe que Dios puso en él, ese sentir de identificarse con el pueblo, con sus hermanos, ya no lo dejaban estar indiferente. Y de cierta forma, haciendo un paréntesis aplicativo, hermanos, es lo mismo para nosotros. Aquel que dice que tiene fe, pero sigue en la misma situación que antes, viviendo igual que antes, su fe no es verdadera. Porque aquí vemos un ejemplo de cómo Moisés fue transformado por Dios. Y eso que en este punto no tenían escritura, no tenían Biblia. Lo que había escuchado, que no lo sabemos al 100%, era posiblemente la historia de los patriarcas. Ahora, el punto es que en el versículo 12 dice, entonces miró a todas partes. Imagínese, usted alguna vez ha hecho algo que sabe que realmente tiene que hacerlo en oculto, ¿verdad? Y que nadie se puede enterar. Pues Moisés hace lo mismo. Miró a todas partes y viendo que nadie aparecía. Literalmente esto se traduce como que se volvió de un lado al otro. Se fijó bien y se dispone a intervenir. Por un lado, el escritor nos ayuda a reconocer la buena intención que tenía Moisés de intervenir en este asunto. Estaba viendo una injusticia y estaba viendo que alguien estaba siendo maltratado, ¿verdad? Que de cierta forma eso podríamos decir que fue algo bueno, que quiso intervenir, que quiso ayudar. Pero también, al mismo tiempo, por el detalle que nos da y que nos dice que volteó para todos lados, nos muestra que lo iba a hacer,
que obviamente lo que estaba a punto de hacer, tenía que hacerlo de forma oculta, que no era algo correcto, que era algo ilegal. Y en este punto nos dice que Moisés mató al egipcio y lo escondió en la arena. En el capítulo 7, versículo 24 de Hechos, Esteban dice exactamente lo mismo. Dice que vio el trato injusto, defendió y vengó al oprimido, dice, y mató al egipcio. Ahí Esteban nos lo dice un poquito más en parte, dice, vio el trato injusto que estaba recibiendo aquel hebreo, lo defendió, quiso defenderlo, esa fue la intención de su corazón, defenderlo. Ya vimos, ya no era indistinto a la situación. Vengó, él quiso vengarse, y eso es importante. Él vengó al oprimido y mató al egipcio. Dice un comentarista, el espectáculo era tan nuevo y extraño para él, aunque era un hombre muy manso. Más adelante, la Biblia nos dice que Moisés tenía un carácter muy tranquilo, muy paciente. Bueno, no es el Moisés que estamos viendo en este punto. Y hacemos las preguntas, hermanos. ¿Era necesario matar al egipcio? ¿Que acaso Moisés no tendría alguna autoridad como hijo de la hija de Faraón para detener la situación? ¿No había alguna otra manera? La Biblia no nos da muchos detalles sobre las consecuencias que iba a tener, pero es obvio que iba a tener consecuencias este asunto, ¿sí? Y es obvio y es entendible que en ese tiempo, cualquier persona de ese tiempo hubiera reaccionado de la misma forma que Moisés. Porque en ese tiempo la violencia era algo normal. La ley del más fuerte, el que tiene más poder es el que manda. Estamos viendo que desde el principio del libro de Éxodo nos está diciendo que eso fue lo que hizo los egipcios. Dominar a través de la fuerza, a través del temor, a través de la violencia. Culturalmente hablando, era de esperar que Moisés hiciera eso. Pero, ¿asesinar está bien entonces? No sé cómo responder a eso. La Biblia dice, la Biblia dice, amén, en Éxodo 20, versículo 13, no matarás. Claramente, hermanos, es el mismo Dios y no ha cambiado. En el momento que Moisés hace esto, no tiene la ley. Amén. Ahí le respondemos a Siri. No tiene la ley, pero claramente Dios no está de acuerdo en el asesinato. Ahora, ¿no estaba haciendo Moisés lo mismo que los egipcios al despreciar la vida? La respuesta es que sí. Génesis capítulo 9, versículo 6, Dios dice, ¿verdad? Que el que hiera, dice, el que hiera o mate a otro, también él va a ser asesinado. ¿Por qué? Porque imagen de Dios es hecho el hombre. La razón por que la vida es importante es porque somos hechos a imagen de Dios. Hermanos, ¿no está siendo cruel Moisés al despreciar el cuerpo y solo echarlo en la arena? O sea, ni siquiera lo esconde al 100. Solo dice que lo echa en la arena. Hermanos, ¿estaba Moisés actuando conforme a la justicia de Dios? ¿Glorificaba esta acción a Dios? ¿Estaba Moisés honrando a Dios, actuando en su propia justicia? Porque eso es claramente es lo que él pensó que estaba bien en ese momento. Y aquí el mismo Moisés, inspirado por Dios, nos relata una historia de un Moisés de años antes, de 40 años antes, posiblemente más años antes, en donde nos muestra que actuó mal, que actuó de forma incorrecta. ¿Han escuchado la expresión, el fin justifica los medios? La intención es la que cuenta. No podemos ciertamente juzgar a Moisés bajo las mismas reglas que nosotros tenemos ahora, porque nosotros tenemos ya toda la revelación, tenemos toda la escritura inspirada por Dios. Moisés no lo tenía, pero es cierto que Moisés actuó en base a su entendimiento humano, en base a la cultura de su tiempo, conforme a la enseñanza y a la sabiduría del mundo. El planteamiento de Moisés, dice un comentarista, fue erróneo
e inoportuno. Y solamente muestra que Moisés ni estaba preparado para ser el guía ni siquiera de sí mismo, menos de un pueblo. Hermanos, ¿y cómo aplica toda esta escena a nuestras vidas? Nosotros tenemos un privilegio mayor. Nosotros, usted y yo, gracias a Dios, tenemos toda la escritura, toda la revelación de Dios inspirada. Y sabe una cosa, nosotros tenemos una responsabilidad mayor que la de Moisés, porque ya sabemos lo que Dios nos manda en su palabra. Y quiero decirle, cualquier intención, método u objetivo que quebranta la ley de Dios, que se opone a la verdad y al carácter que Dios ha revelado en su palabra, es pecaminosa. Qué triste, hermanos, es escuchar luego personas que pecando, haciendo lo malo, ponen a Dios de justificación. Hermano, bueno, mira, está trayendo el diezmo aquel que es ratero, aquel que es drogadicto, aquel que vende drogas, que es narcotraficante, ¿verdad? Al cabo es para Dios. Qué triste es escuchar que aún iglesias, bueno, aún congregaciones que se hacen llamar cristianas, ¿verdad? Tienen templos gigantescos y bien bonitos y todo lo demás, pero están vendiendo el evangelio. Están vendiendo a Cristo, despreciando a Dios, porque permiten y agarran y toman el dinero haciendo cosas malas. Cualquier intención, método u objetivo que quebranta la ley de Dios, el carácter que Dios nos ha revelado en su palabra escrita, es pecaminoso. Quiero que vaya a Santiago, hermanos, por favor. Santiago capítulo 3, versículo 13. Santiago capítulo 3, versículo 13. Si alguien lo tiene antes que yo, por el tiempo que me apoya a leerlo, por favor. Está despuesito de Hebreos. Santiago capítulo 3, versículo 13 dice: Quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Hermanos, cada vez que nosotros actuamos conforme a nuestros propios sentimientos, es que, hermano, todos lo hacen, es la cultura, todo está bien. Pero esto está en contra de la voluntad de Dios, está en contra de lo que Dios ha escrito en su palabra. No se engañe, no es correcto. Dice la Biblia, es una sabiduría terrenal, animal y diabólica. Cada vez, hermanos, que somos tentados y preferimos hacer las cosas según la normalidad de este mundo, según la sabiduría de este mundo, según las costumbres de nuestra cultura, con los métodos humanos, por la fuerza, con la violencia o hasta con la pseudociencia que hay actualmente, por las experiencias, por lo que usted quiera. Pero nosotros, y menospreciamos o dejamos en lugar secundario la voluntad de Dios que nos ha revelado en su palabra, estamos actuando pecaminosamente. Estamos actuando a través de nuestros malos pensamientos y la voluntad de la carne, igual que antes. El fin no justifica los medios. No es la intención la que cuenta. Si quebrantamos lo que Dios nos dice en su palabra, claramente está mal. ¿Cuántos dicen amén? Siendo, al día siguiente salió y vio a 2 hebreos que reñían. Se encontró con 2 personas. Otra vez, ha pasado solamente un día. Moisés sale nuevamente, como ya lo dijimos, ya tenía esa costumbre de salir, de ver a su pueblo. Y en esta ocasión, mientras caminaba, él no los buscó, mientras estaba en su paseo, vio a 2 hebreos que reñían. Otra vez se encuentra en este caso
con un conflicto. Otra vez, dos hombres que están en una pelea, pero la diferencia es que ahora los dos son hebreos. ¿Sí? Y algo interesante de notar, hermanos, es que en este punto Moisés, o el escritor no nos dice que Moisés se sienta culpable por lo que hizo el día anterior. ¿Se dan cuenta? Sale a caminar igual que lo hizo la última vez, no se está escondiendo. O sea, literalmente no se muestra que haya tenido algún remordimiento. Pero vean el contraste de la forma en la que actúa Moisés. Y luego dice, salió y vio a dos hebreos que reñían. Estaba ahí. Entonces dijo al que maltrataba al otro. Al egipcio no le habló, ¿verdad? Al egipcio fue y se lo echó, diríamos los mexicanos. En este caso, va y dice al que le maltrataba al otro, al ofensor. Moisés pudo identificar por lo menos quién era el que estaba actuando de manera más violenta. Y en este momento podríamos decir que está haciendo algo correcto. Está tratando de poner paz entre sus dos hermanos, entre sus dos parientes, dos personas del mismo pueblo. Actúa de forma humilde, se acerca a ellos, ¿verdad? Y trata de dialogar con ellos. Ya no es violento, ya no es altanero. Y hasta este punto está bien, porque dice Hechos 7:26 que trató de poner paz en ellos. Esa era su intención. Y eso es correcto bíblicamente. Mateo 5:9, Proverbios 16:28, Proverbios 15:18, Proverbios 6, del 12 al 14, nos hablan de las bienaventuranzas o de la necedad de las personas que buscan poner conflictos entre hermanos, entre personas. Y se acerca y le dice al agresor, se acerca al violento y le dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo? Moisés no puede entender cómo dos hebreos del pueblo de Dios, que tienen la misma fe, que tienen el mismo Dios, se están peleando entre ellos. En la iglesia no pasa eso, amén. Los hermanos no se pelean entre ellos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. El pastor jamás ha tenido que mediar entre el conflicto de dos hermanos, ¿verdad? Porque son hermanos, tienen al Señor en sus corazones. ¿Cómo se van a pelear? Moisés está exactamente igual de sacado de onda y dice, ¿por qué golpeas a tu prójimo, a tu vecino, a tu compatriota, aquel que es de la misma fe? Ya se acerca completamente distinto, hay un contraste. Al egipcio ni le dio chance, solo fue y lo mató. Y en esta ocasión vemos cómo él trata de identificarse con su pueblo, porque otra vez los vuelve a llamar con tu prójimo, con tu compatriota, es la misma palabra. Moisés, hermanos, no está juzgando de manera adecuada, claramente. Al egipcio no hubo oportunidad, lo mató en su enojo, lo mató en su ira. Mientras que en este punto a los hebreos les habla con cordura, trata de razonar con ellos, trata de poner paz en ellos. Y les hago otra vez la pregunta, ¿es esta la justicia de Dios? ¿Está actuando Moisés conforme a la justicia de Dios? Romanos 12:19 nos dice que es Dios el único, hermanos, que puede aplicar justicia y venganza de manera recta y verdadera. El hombre, el ser humano, juzga y aplica su justicia desde la perspectiva de una mente y un corazón corrompido por el pecado. Es por eso que nuestro gobierno se da cuenta que tenemos que poder judicial, que poder ejecutivo, que poder legislativo, que el presidente no tiene todo el poder. ¿Por qué? Porque siempre tiene que haber alguien que los detenga de usar el poder o de aplicar el poder a su propia manera. ¿Por qué, hermanos? Porque el corazón del hombre es malo. Nosotros actuamos de manera injusta y es lo mismo que está haciendo Moisés. No hay justicia real y verdadera y honesta fuera de la justicia de Dios. Pero versículo 14 dice, y respondió, obviamente el que estaba golpeando al otro, el que estaba siendo violento, dice, ¿quién te ha puesto a ti? Ahora sí reta a Moisés, ¿verdad? ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Y ahí viene la pregunta tremenda. ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? El hombre, o sea, Moisés, hermanos, les está dando un buen consejo. Que se tranquilicen, que se detengan. Hechos 7:27 nos dice, si quiere acompañarme a su Biblia,
nos menciona que este hombre hasta empujó a Moisés. O sea, no lo respetó para nada. Moisés fue sintiéndose, pensando que Dios ya lo iba a usar para liberar a su pueblo, para liberar a sus parientes, pero sin embargo sus parientes no lo conocen. Su intención es correcta, pero los hebreos no le conocían. Moisés va sin ninguna autoridad. Moisés va buscando otra vez hacer justicia y poner paz a través de sus propios medios, a través de sus propias e insuficientes capacidades. Está actuando de una manera necia, está actuando de una manera sin sabiduría. No siguió el calendario de Dios, dice un comentarista. Y aquí es bien importante, hermanos, porque hay un contraste. Más adelante, en el mismo capítulo, en el mismo libro de Hechos, vamos a ver que cuando él se vuelve a presentar, Moisés se vuelve a presentar ante el pueblo de Israel, que regresa, porque más adelante vamos a ver que tiene que huir, pero regresa y se presenta ante Faraón, va y dice: el Dios de los hebreos ha dicho. Pero no en esta ocasión. Hermanos, algo que podemos ver aquí es que nosotros actuamos de la misma manera necia y sin sabiduría cada vez que tratamos de hacer que la gente cambie sin mostrarle a Cristo. ¿Cuántas veces como cristianos, en lugar de hablar del Señor, en lugar de mostrar a la gente que tiene un problema en su corazón por el pecado, que están perdidos, que están caídos, nos pasamos como las abuelitas, ¿verdad? Eso no está bien. Eso no es correcto. A Dios no le agrada eso. Y a lo mejor si lo hiciéramos dentro de la iglesia tendría más sentido, porque podríamos decirle a las personas que están aquí: hermanos, eso no le agrada a Dios, mira, dice su palabra. Pero vamos y se lo decimos a la gente del mundo: eso no le agrada a Dios, eso no le gusta al Señor. ¿Ha conocido gente en la iglesia que es así? ¿O fuera de la iglesia que es así? Cuando ni siquiera, hermanos, le hemos mostrado a las personas que son pecadores. Dígame qué autoridad, con qué poder, así como le dijo este hombre, ¿verdad?, a Moisés, nos podemos acercar nosotros que también somos débiles, que somos pecadores, que somos malos, que tenemos un chorro de errores, y tratar de cambiar a la gente y de convencer a la gente con nuestras propias fuerzas. Es una misión imposible. Pero en este caso, hermanos, nosotros debemos aprender que cada vez que nos acerquemos a una persona, y que realmente el deseo de nuestro corazón, porque Moisés quería que la gente cambiara, que su pueblo se uniera, que su pueblo fuera libre, pero ya lo dijimos, quien transforma las vidas, quien cambia las vidas, ¿quién es? Dios. Y lo hace a través de su palabra. El Espíritu Santo obra a través de su palabra. Hermanos, nosotros no podemos hacer absolutamente nada para cambiar la vida de la gente, para libertarlos del pecado. Es tan triste, ¿verdad?, que a veces nos enganchamos en discusiones que no llevan a nada, cuando realmente deberíamos primeramente predicarles el evangelio, mostrarles que lo que están haciendo sí está mal, pero el problema está en sus corazones, que lo que están haciendo es porque no conocen de Dios, que son enemigos de Dios. Llamarles al arrepentimiento a través de la predicación de su palabra, a través de la Biblia. Gracias a Dios, hermanos, porque es el Señor, es el Espíritu Santo el que obra. Moisés está tratando de hacer todas las cosas con su propio poder, con sus propias fuerzas. En este punto Moisés nos demuestra, y la Escritura nos lo muestra tal cual, que Moisés no está preparado todavía para guiar a ningún pueblo. De hecho, en este punto Moisés está haciendo todo
con sus propias fuerzas de tal forma que en lugar de apuntar a que la gloria le sea dada a Dios, prácticamente la está poniendo en él. Él piensa que él va a ser el libertador, y es cierto, Dios lo va a usar, pero el que va a liberar al pueblo, el que va a obrar con mano poderosa, el que va a transformar y tocar los corazones, va a ser Dios, para honra y gloria de Él. Hermanos, cada cosa que nosotros hagamos, aun cuando tenga buenas intenciones, o que los resultados sean agradables en nuestra mente, si no es para la gloria de Dios, para honrar a Dios, estamos actuando de manera pecaminosa nuevamente. Estamos actuando de manera incorrecta. Es bien triste escuchar, aquí no, gracias a Dios, pero escuchar en iglesias expresiones de predicadores, de hermanos, de hermanas. No, cuando yo predico, la gente se convierte. Cuando yo oro, Dios obra, Dios desciende. Cuando yo enseño a los niños creen, ¿verdad? Cuando yo toco, los demonios son echados fuera, ¿verdad? Las cadenas son rotas. Y cuando digo toco música, no, mi comida sí está buena, ¿verdad? Porque ahorita estamos hablando de algo muy exagerado, pero hermanos, cuando ya empezamos, ya lo leímos en Santiago, cuando hay celos y envidias en nuestro corazón, no nos engañemos. Tengamos cuidado, hermanos, tengamos cuidado de alejarnos de los modelos que Dios nos ha prescrito en su palabra, de buscar hacer las cosas para llamar la atención de la gente hacia nosotros. Hermanos, vean lo que al final resultó de cómo Moisés actuó. Versículo 14, la última parte. Entonces Moisés, ¿qué? Tuvo miedo. Entonces Moisés tuvo miedo y dijo: ciertamente ha sido descubierto. ¿Y de qué tenía miedo Moisés? De que ahora el faraón, como dice en el versículo 15, que toca para la próxima semana, que ahora el faraón lo iba a perseguir para matarlo. Mientras su crimen no fuera descubierto, tristemente, igual que los del mundo, ¿verdad? Igual que la gente, mientras nadie se entere, todo está bien. Pues ya se enteraron. Y ahora sí vienen las consecuencias. Y es maravilloso ver que más adelante, ahí en el libro de Hechos, cuando Esteban está relatando esto, y que también en el libro de Hebreos nos lo dice, que nuevamente después regresaría ya sin temor, ya lleno de fe, completamente distinto. Ahora entra y sale de la presencia del faraón como si nada. ¿Sabe cuál es la diferencia? Que va ahora sí obedeciendo a Dios, que ahora sí va haciendo las cosas tal cual Dios se las manda, tal cual Dios le va diciendo, que ya no va en su propio nombre diciéndole a la gente: oye faraón, sería bueno, sería aconsejable que nos dejes irnos. No, dice el Dios de los hebreos, el Dios de Israel, dice esto: el Dios que creó los cielos. Hermanos, es necesario y es nuestro deber, número uno, hablar la palabra de Dios. Si queremos que Dios obre en las personas que nos rodean, que Dios obre en sus vidas, es necesario que nosotros hablemos la palabra de Dios de una manera justa, santa, tal cual está escrito en su palabra. Presentar a Jesucristo con amor, con verdad, con justicia, con integridad. Que luego a veces solamente hablamos del amor de Dios, pero no de su justicia. Confiando que es el Espíritu Santo quien usa su palabra para convencer a las personas. No hay ningún método, ni la psicología. Yo no digo que la ciencia no sea útil, la ciencia es útil, pero el único que transforma y cambia corazones verdaderamente es Dios.
No es ni con palabras persuasivas de humana sabiduría, como dice Pablo. No es a través de la pseudociencia o las experiencias o de programas sociales. Lo que la gente necesita es a Cristo crucificado. Ahora, no solo eso, hermanos, si nosotros también debemos reconocer que no son nuestros esfuerzos humanos los que cambian las vidas, no son nuestras capacidades o nuestros talentos los que liberan a la gente de la esclavitud. Es la obra del Espíritu de Dios a través de su palabra. Apocalipsis 7:10, Apocalipsis 1:5 al 6 nos dicen que la salvación pertenece a nuestro Dios. Pertenece a nuestro Dios. Única y exclusivamente a Él. Él es el que toca los corazones. Hermanos, el pasaje, para concluir, el pasaje nos muestra, número uno, la soberanía de Dios y su suficiencia para salvar a su pueblo. Es cierto que Dios va a usar a Moisés, pero en este punto Moisés no está preparado, ni siquiera conoce bien a Dios, porque eso es lo que transforma su vida, es lo que cambia su vida. Lo vamos a ver y estudiar más adelante. Moisés es cierto que recibió de Dios ese deseo de liberar y de amar a sus compatriotas, pero también es cierto que Moisés intentó lograr esa liberación por sí mismo, en sus fuerzas y con métodos humanos. Perdió de vista que no son solo las intenciones, sino el hecho de que Dios sea glorificado y que se haga conforme a sus propósitos, a su plan. Falló, hermanos, en la ejecución de la misión en esta ocasión, pero gloria a Dios no invalidó el plan de salvación. Hermanos, en la salvación, en el evangelismo, en el servicio a Dios, cada vez que el ser humano ha tratado de cambiar, de modificar, de hacer las cosas a su forma, a su manera, siempre, históricamente, y lo vemos en toda la Biblia y en la historia de la iglesia, siempre ha resultado en una adulteración, si se puede decir así, en una desviación pecaminosa del evangelio, en una terrible y triste confusión de las verdades bíblicas, que siempre resulta en una iglesia temerosa, igual que Moisés en este caso, en una iglesia llena de pecados graves y dañinos que desacreditan y deshonran el nombre santo de Dios y la imagen de la verdadera iglesia de Jesucristo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Qué es lo que le faltaba a Moisés? Pero que ya nosotros tenemos, hermanos, como cristianos, el conocimiento y la aceptación y la obediencia a la palabra de Dios. Otra vez, conocer, aceptar y obedecer lo que Dios nos dice en su palabra nos va a afirmar en la fe y es lo que nos va a proteger, es lo que nos va a dar la armadura y las armas para pelear la buena batalla de la fe. No se trata de nuestros métodos, no se trata de nuestras fuerzas, no se trata de las cosas que hace el mundo, sino de lo que Dios dice en su palabra. Amén. Quiero invitarles que se pongan en sus pies. Y el día de hoy, hermanos, primero que nada, pidámosle a Dios, pidámosle al Espíritu de Dios, a nuestro Señor Jesucristo, que nos ayude a examinar nuestra vida. Primeramente, que seamos honestos el día de hoy y reconozcamos si nuestra fe realmente es una fe verdadera, es una fe que ha sido Dios y que la ha producido y la ha puesto en nuestros corazones.
Si aún hay cosas en nuestras vidas que realmente no queremos dejar, que sabemos que están mal delante de Dios y que no queremos entregar a Él. Que eso sea una muestra, hermanos. Que eso sea una llamada de atención. Una invitación al arrepentimiento en esta tarde para reconocer que nos falta entregarle nuestra vida a Cristo. Si hay cosas que sabemos que no le agradan a Dios y no queremos dejarlas, ahí hay un problema en nuestras vidas. Y por otro lado, también que Dios nos ayude a sujetarnos, a conocer su palabra, para actuar de la forma que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de su santo y bendito nombre. Que sea conforme a su palabra, no para exaltarnos a nosotros, no para enaltecer nuestra persona, sino para que el nombre de Dios sea glorificado en todo. Bendito y glorioso Dios y Padre eterno, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por la vida de Moisés, Señor. Gracias porque a través de la inspiración de tu Espíritu Santo en tu palabra, el mismo Moisés nos muestra cómo fue su vida antes de conocerte, Señor. Antes de que tú obraras en su corazón y le mostraras tu voluntad. Padre, de la misma manera nosotros venimos muchas veces con los mismos pensamientos del mundo, Señor, acostumbrados y habituados a la cultura de nuestros tiempos, Señor, a los pensamientos y a la sabiduría humana, a esta sabiduría corrompida, Señor. Reconocemos, Padre, que gracias a ti tú has concedido ese conocimiento y esa inteligencia a muchas personas, Señor, tanto fuera como dentro de tu iglesia, para avanzar en cuestiones de la ciencia, Señor, en cuestiones que han ayudado. Pero también reconocemos, Padre, que toda ciencia y todo conocimiento que produce el ser humano está corrompido, Señor, por el pecado. Está corrompido, Señor, por la maldad de nuestro corazón. Ayúdanos a entender que no serán nuestros métodos, no será por la fuerza, Señor, que no será con nuestras experiencias o nuestras opiniones, sino que todo es conforme a tu palabra, Señor. Sino que la honra y la gloria es a ti dada, Señor, cuando hacemos las cosas conociendo y sujetándonos completamente a tu palabra, Señor. Que eres tú quien obra la salvación, que eres tú, Señor, quien convence de juicio, de pecado, de justicia, que eres tú, Señor, quien transforma las vidas a través de tu palabra, Señor, a través de la predicación fiel, a través, Señor, de la enseñanza, claro, con amor, con justicia, con verdad, con paciencia y doctrina, Dios, de tu palabra. Señor, ayúdanos a ser como dice, Señor, el Nuevo Testamento, a ser como lo escribió el apóstol Pablo, renovados en el espíritu de nuestro entendimiento, para conocer cuál es tu buena voluntad, agradable y perfecta, Señor. No conforme a este mundo, oh Dios, no conforme a nuestras propias opiniones, sino con la sabiduría que proviene de ti, Señor. Esa sabiduría, esa maravillosa, perfecta voluntad que nos has mostrado en tu palabra. Toda la gloria es tuya, Señor. En tus manos estamos, Padre, y te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús.